viviendo bajo la gracia. Viviendo bajo la gracia. Romanos 6, 14, mire conmigo. Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiero que tengas en cuenta acá, bien en claro, hay los que dicen hoy que no, nosotros todavía estamos bajo la ley, todavía tenemos que cumplir toda la ley, tenemos que obedecer toda la ley. No, como venimos viviendo, la ley nos muestra nuestra condición como pecador, ¿sí? La ley nos muestra que tenemos necesidad de un Salvador. La ley es para ayudarnos a mantenernos lejos de las trampas de Satanás que quiere destruir nuestras vidas. Pero la ley no nos da la salvación y no estamos obligados por Dios a cumplir la ley. Eso era una obligación de parte de Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la cual antes de la crucifixión de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, al momento que Él murió en esa cruz, Él rompió ese periodo de tiempo. Él definió una nueva etapa, ¿sí? Y Él dice que ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley, que estamos bajo la misma gracia de Dios. La gracia es un regalo no merecido. La gracia de Dios ofrece salvación y justicia, como veníamos diciendo antes. Solo podemos obtener la vida eterna a través de la gracia de Dios, ¿sí? Y la gracia de Dios, el regalo inmerecido de parte de Dios, nos ofrece salvación y justicia. A través de Jesús recibimos la justicia que la ley no puede proporcionar. A través de Jesús podemos recibir la justicia que la ley no puede darnos. La gracia nos libera de la condenación de la ley. La gracia nos libera de esta condenación. Esta condenación que tú y yo merecemos pagar. Tú y yo merecemos la condenación del infierno. Lo merecemos, sí. Aunque tú no crees, tú mereces ir a quemar por toda la eternidad en el infierno. Eso es lo que tú mereces, pero Dios no quiere que vayas ahí. Por eso Él derrama de su gracia para contigo. Él te ofrece la vida eterna como un regalo gratuito. La gracia nos libera de la culpa, de la condena del pecado. La gracia, al final acá, nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. La gracia nos capacita. La misma gracia de Dios nos capacita. Mira, nosotros hoy en día debemos vivir bajo esta gracia. Ahora, esto no significa que yo voy y vivo como se me da la gana. No es que voy a vivir en pecado. No, obviamente que no. Vemos que la ley nos muestra nuestra condición de pecado. Nos muestra que debemos separarnos, ¿sí?, del pecado. Separarnos de ello para evitar las trampas de Satanás, la destrucción que Satanás quiere traer a nuestras vidas. Pero sí vivir bajo la gracia. ¿Qué significa? Que hoy, por ejemplo, si yo me equivoco, Dios me da su gracia. En el Antiguo Testamento, en muchos pecados, era la condena de muerte. Si un hombre fornicaba, lo tenían que apedrear, ¿verdad? Si alguien había hecho diferentes pecados, eran consecuencias muy fuertes. Vemos que Dios mataba a personas solo por quejarse, por ejemplo, ¿sí? Y hoy en día tenemos la misma gracia de Dios derramada sobre nosotros y nos podemos equivocar, podemos pecar, ¿verdad? Y hacer cosas que no deberíamos. Y Dios dice, te doy de mi gracia, doy de mi gracia. Y yo hoy en día estoy agradecido por la gracia de Dios. Yo estoy sirviendo a Dios hoy día solo por su gracia.
Yo no merezco servir a Dios. Yo no merezco estar sirviendo en esta capacidad. Yo soy un terrible pecador. Yo soy alguien que ha quebrantado la ley de Dios. Yo soy alguien que ha rechazado a Dios, que ha ido en contra de Dios, que ha hecho cosas horrendas que a Dios no le agrada. Pero Dios ha derramado su gracia sobre mi vida y me permite seguir adelante y me restauró, me permite seguir sirviéndole. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios derrama de su gracia y nos capacita para vivir una vida que agrada a Dios. Bajo la gracia somos empoderados para vivir conforme a la voluntad de Dios. Podemos vivir conforme a la voluntad de Dios bajo la gracia. Y volviendo y repitiendo una vez más, vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. Ya no estamos sujetos a la ley de Dios. Por más que es una buena regla seguir, son buenos consejos seguir, nos muestra el carácter de Dios, nos muestra qué es pecado y qué no, pero hoy en día yo no estoy sujeto a cumplir toda la ley de Moisés. De acuerdo al Nuevo Testamento, estoy bajo la gracia de Dios. La ley nos muestra nuestro pecado, pero la gracia de Dios a través de Jesucristo, la que nos ofrece salvación. Esa gracia que Dios derrama nos ofrece salvación. A ti te ofrece salvación. A ti te ofrece salvación. A ti te está ofreciendo ahora mismo salvación. Dios te quiere dar salvación. ¿Salvación de qué dirás? Salvación del infierno. La salvación del infierno es el lugar donde tú y yo merecemos ir. Y Dios te ofrece de su gracia, ¿sí? Te ofrece de su gracia y Él quiere que tú tengas vida eterna. ¿Y cómo recibes esa vida eterna? ¿Cómo recibes esa gracia de Dios? Por poner tu fe solo en Jesucristo, ¿sí? Solo en Jesucristo y nada más. Te animo en este momento, si no has puesto tu fe solo en Jesucristo, que en este momento puedas orar y pedirle a Dios la vida eterna y puedas depositar toda tu fe solo en Él para que Él te dé la vida eterna. Y Dios promete darte ello y derramar su gracia sobre ti y después empezar a ayudarte a vivir una vida que le agrada a Él. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu ley. Te doy gracias sobre todas las cosas por tu gracia. Wow, Padre, yo no merezco de tu gracia. Gracias por derramarlo por mí y por cada uno acá que está escuchando. Te ruego que si hay alguien acá que no te ha recibido como su único Salvador, que hoy pueda arreglar eso. Te amamos, Padre, en tu nombre. Amén. Te pido que por favor comentes, sí, en los comentarios abajo, tu experiencia de la gracia de Dios. Queremos escuchar tu experiencia, tu historia de la gracia de Dios. Que tenga un muy buen día y que Dios te bendiga hasta la semana que viene.